Jujutsu Kaisen es el anime más parecido a Juego de Tronos que he visto nunca. Sí, sé que suena a locura. Cuando le digo esto, la gente me suelen ver con cara de ¿What the fuck? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué hice eso? Así que decidí someter a prueba esta loca teoría que tengo. Leí los mejores libros de George R. Martin, volví a ver la serie Juego de Tronos, volví a leer el manga de Jujutsu Kaisen, volví a ver el anime, volví a ver la película y luego de toda esta investigación llegué a la conclusión de que tengo razón. Las dos son similares no solo porque ganaron una enorme popularidad, sino porque revolucionaron por completo un género entero. Así que en este video voy a utilizar 5 grandes argumentos para explicarte por qué creo que Jujutsu Kaisen es en efecto el Juego de Tronos japonés. Empezando con el punto número 1, el suceso como protagonista. Game of Thrones significa Juego de Tronos. La promesa, por lo tanto, está bastante clara. Lo que vamos a ver en esta serie es una serie de juegos, de pujas, de guerras internas por el poder político en un mundo de fantasía medieval oscurantista, algo así como El Señor de los Anillos, pero mucho más crudo, violento y cruel. Jujutsu Kaisen significa guerra de hechicería o guerra de hechiceros, así que vamos a ver básicamente hechiceros matándose los unos a los otros. Algo así como Fairy Tail o Black Clover, pero mucho más violento, crudo y cruel. De la violencia vamos a hablar luego, pero quiero que te quedes con la idea de que ambas obras, desde el principio, desde su concepto, son obras corales. El protagonista, más que un personaje en específico, es un suceso enorme que engloba una larga serie de personajes distintos. Con Juego de Tronos lo tenemos bastante claro. La historia se centra mucho en los miembros de la familia Stark. Robb, Arya, Sansa, Bran, Jon Snow, pero hay tantos intereses juntos, tantos personajes que conocemos que no está claro realmente quién es el protagonista. O sea, es Jon Snow, es Daenerys, es Arya, es Brandon, es Tyrion, ¿cuál de todos es? En Jujutsu Kaisen parece que tenemos mucho más claro quién es el protagonista, diríamos la mayoría que es Itadori. Pero fíjate en esto, en la historia vemos el desarrollo conjunto y una tensión desperdigada entre tantos personajes que con el tiempo parece que Itadori, más que ser un protagonista, es una especie de agente externo que es introducido en la historia para mostrarnos un mundo al que no pertenecemos. Además, toma en cuenta que en Jujutsu Kaisen los hechiceros nacen hechiceros y crecen hechiceros. Vamos a ponerlo con Ned Stark. Ned es nuestra entrada a la capital. Él deja su mundo ordinario y conocido en el norte y se adentra poco a poco en todo este intrigas políticas y estos juegos internos en la capital. Todos creíamos que Ned era el protagonista hasta que George R. Martin dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Ya cumpliste tu función, ya no te necesitamos, te vas. Exactamente lo mismo que pasa con Itadori. Él es esa ventana por la cual conocemos el mundo de la hechicería que sufre al ver lo podrido y corrupto que está este mundo, y al final podríamos terminar preguntándonos quién es el verdadero protagonista. ¿Es Hokotsu? ¿Es el mismo Itadori? ¿Es Gojo? ¿Es Maki? ¿Es Fushiguro? Ahora, fíjate en esto, siendo completamente sinceros, este no es el mejor punto porque en Jujutsu Kaisen es más fácil señalar a un protagonista, mientras que en Juego de Tronos esto se dispersa mucho más. Lo que me lleva al siguiente punto, que además es mi favorito. Punto número 2, realismo. Déjame explicártelo porque seguro estás pensando como que ¿cuál realismo? Si en una serie tenemos hechiceros que pueden destruir ciudades y maldiciones que también pueden hacerlo, y en la otra tenemos a dragones y un ejército de zombies avanzando hacia la ciudad y todo eso. Te lo voy a explicar ahora. Esto que ves aquí no es un dragón, parece un dragón, pero no es uno. Y esto que ves aquí no es el hechicero más cool, genial, divertido y atractivo del mundo en el que vive. Los dos son ojivas nucleares. Pensemos en los dragones. Durante muchas décadas la casa real, los Targaryen, gobernaron el continente sin oposición porque básicamente quien se opone a un rey que tiene dragones. O sea, si tú tienes caballos, lanzas, espadas, flechas y todo eso, tú lo te le revelas a un tipo que tiene un animal de toneladas que vuela y escupe fuego. No se te ocurre, no se te pasa por la cabeza. En Jujutsu Kaisen las maldiciones, que son muy malvadas, las maldiciones de grado especial que pueden destruir ciudades y estornudan, no se acercan a las ciudades porque saben que Satoru Gojo existe y Satoru Gojo es tan fuerte que si quiere acaba con toditas. Ambos personajes sostienen el equilibrio político entero del mundo en el que viven simplemente existiendo. Cuando Itadori se une al mundo de la hechicería, igual que Okotsu iba a ser ejecutado, pero Gojo no quiso que los ejecutaran y los altos mandos no se opusieron porque no querían problemas con él. En House of Dragon tenemos a la familia real, la casa Targaryen, todos con sus dragones, se dividen en dos facciones que iban a pelear por el poder, pero no se querían tirar sus dragones porque sabían que si soltaban esas bestias en medio del reino, lo iban a calcinar, lo iban a destruir y al final ¿sobre qué gobierna? Sobre un peladero de ceniza y tierra quemada. La misma razón por la que las potencias actuales no se lanzan misiles nucleares así en cualquier momento
porque saben que acaban destruyendo el mundo en el que quisieran gobernar, así que ¿para qué? El realismo no son los poderes, porque en Juego de Tronos, cuando muere el rey que gobernaba en ese momento, el equilibrio político desaparece por un vacío de poder, algo que el que sabe un pelín de política entiende qué significa. Lo vemos en Jujutsu Kaisen cuando Gojo Satoru es sellado y los altos mandos se vuelven locos, intentan matar a Itadori, que estaba bajo la protección de Gojo, y matan a Masamichi Yaga, otro personaje con el que no se fueran metidos si Gojo siguiera ahí para protegerlo. Al final lo realista no es el dragón, sino lo que hace con el dragón el que tiene la capacidad de controlar el dragón. Piensa en esto, este de aquí es Tom Clancy, un grandísimo escritor centrado en el género del espionaje, la guerra, el ámbito militar, sobre todo en lo que fue la Guerra Fría. Si tú le das un libro suyo a una persona que nació en el 1500, va a ver pistolas, rifles, helicópteros, aviones, bombas atómicas y va a creer que todo eso es magia. El realismo al final es como todos los personajes están influenciados por el poder que tienen. Satoru es un poco infantil y despreocupado porque es que el tipo es tan fuerte que no le tiene miedo a nada. ¿Por qué se va a preocupar? Cersei es una maldita que le hace daño a todo el mundo porque se siente tan impune por lo poderosa que es. ¿Por qué se va a preocupar? ¿Por qué va a respetar a nadie? Mientras que en el otro extremo de la escala social, Jon Snow, que nació como un bastardo, está muy condicionado en su forma de actuar, pensar y ver la vida por ese motivo, del mismo modo en que Maki, al ser la paria de su familia, actúa de un modo bastante similar al de Jon. Ahora, fíjate en esto, volviendo a ser totalmente honesto, este punto tampoco debió llamarse realismo, sino más bien realismo político o pragmatismo, porque hay muchas maneras de realismo en estas dos series. Lo que me lleva al punto número 3, consecuencias. Este de aquí es la cara de Itadori en la primera temporada y este de aquí es la cara de Itadori en la temporada actual. Y estas dos pequeñas cicatrices significan mucho. En Juego de Tronos tenemos a Jaime Lannister, que en las primeras temporadas era uno de los mejores y más grandes espadachines del reino. Y en la tercera temporada vienen y le cortan una mano y todo cambia para él. Compara esto con Dragon Ball. El único personaje en Dragon Ball que pierde brazos es Piccolo. Para nada, porque por grave que sea perder un brazo, que es grave perder un brazo, a él le crecen en un momentico. Y Gohan del futuro no cuenta porque es una realidad alterna y lo mataron después. Igual con las muertes, se muere alguien en Dragon Ball y no importa, las esperas, lo revivimos, punto. Este es un error bastante grave que cometen también, por ejemplo, en Marvel o DC Comics, donde personajes como Wolverine, Deadpool, Lobo, Detective Marciano sufren heridas graves, pierden extremidades, les vuelven a crecer en un momentico. Pero esto no le pasa al Capitán América, la Mujer Maravilla, Spider-Man. Parece que al personaje que pueda sufrir consecuencias permanentes por lo que le suceda nunca le pasa nada que pueda ser permanente. Siempre se vuelve al statu quo, siempre se vuelve a lo que era como estaba antes, nada cambia. Pero en series como Jujutsu Kaisen o Juego de Tronos la cosa es muy diferente. En la primera temporada de Juego de Tronos tenemos a Brandon, que era un niño que no tenía ni 10 años, estaba escalando una torre, vio algo que no tenía que ver, lo empujaron, se cayó y quedó paralítico el resto de su vida. En Jujutsu Kaisen, por el otro lado, tenemos por ejemplo a Tobo, que pierde una mano en la segunda temporada, a Novara, que pierde un ojo en la segunda temporada, a Maki, que queda con quemaduras graves y cicatrices permanentes luego de la segunda temporada, y Itadori, que queda con cicatrices en la cara de por vida. Si eso fuera Marvel o DC, todos estos desastres que te mencioné fueran desaparecidos en una temporada o dos. Pero en series como Jujutsu Kaisen o Juego de Tronos entienden que hay cosas que pasan y que no se pueden arreglar porque tienen consecuencias permanentes. No hay un control Z. Y esto es algo que me encanta de las dos historias, porque se siente que hay consecuencias, que sucede algo y que bueno o malo va a tener un peso importante en cómo se van a desenvolver las cosas conforme la historia vaya avanzando. Llegados a este punto, quiero decirte algo muy importante, no sé cómo hacerlo, así que tocará. Y si has llegado hasta aquí, te doy muchísimas gracias, espero que estés disfrutando el video y que disfrutes el siguiente punto, que es punto número 4, personajes grises. En el mundo real no hay nadie absolutamente bueno y absolutamente malo. Mentira, sí hay personas absolutamente malas, se llaman comunistas. Yo soy una persona que cree en el bien y el mal como cosas objetivas. Sí creo que hay cosas que están inherentemente mal y cosas que están inherentemente bien. Sin embargo, sé que hay gente que no piensa como yo y que la gente es compleja. Nadie es pura luz y pura oscuridad. Bueno, los comunistas son pura oscuridad. Para hacer esto vamos a comparar a lo más cercano que tenemos a un protagonista en las dos historias, dos de los chicos buenos, Yuji Itadori y Jon Snow, que por cierto de esta categoría también podríamos poner a Ned Stark y a Robb Stark. Estos básicamente son buenas personas, son personas justas, honorables, empáticas, son gente digna de admirar. Yuji por lo menos puede empatizar
con una maldición que está muriendo porque la ve sufrir en el momento de su muerte. Para Itadori la vida es algo valioso. Jon, Robb, Ned, etc. Ellos son capaces de renunciar y de perder poder e influencias políticas por defender la verdad, el honor, la virtud, las cosas correctas. Y esto para mí es muy admirable, pero también es una ingenuidad terrible si te mueves en ciertos círculos. Estos tres Stark literalmente mueren de formas violentas por ser lo bastante ingenuos como para jugar a algo sucio e injusto de forma justa. Y el pobre Itadori es torturado emocional y mentalmente por más de un psicópata conforme la historia avanza. Y la imperfección en los personajes lo gris se lleva a muchos grados. Satoru Gojo es en muchos aspectos un profesor negligente, un poco irresponsable y bastante infantil y despreocupado. Tyrion Lannister es muy astuto y muy ingenioso, pero también es alcohólico y tiene varios vicios. Fíjate en esto, para mí la mejor forma de exponer esto son los personajes femeninos de las dos historias. Mei Mei podrá ser parte de los buenos, pero es una mujer a la que solo le importa el dinero y literalmente dejó tirados a los héroes en el momento en el que vio que Tokio se iba a ir al carrizo, así que simplemente sacó beneficio y los dejó ahí. Nobara también está con los héroes, se puede decir que es de los chicos buenos y sin embargo es un poquito retorcida, violenta y cruel cuando está peleando con los enemigos. En Juego de Tronos tienes a Arya y a Daenerys como ejemplos. Arya es una asesina muy vengativa y bastante sádica si te pones en su camino y si le haces daño a ella o a su familia. Y Daenerys es una reina justa, bondadosa y compasiva hasta que te pones en su camino y la molestas y no la quieres como enemiga. Y aunque a mí me gustan mucho estos personajes femeninos estereotípicos, como por ejemplo Orihime, que son dulces, tiernas, encantadoras y todo lo que tú quieras, a mí me gustan estas locas, estos personajes femeninos que tienen esta oscuridad, este lado violento, sin que esto le quite lo que tienen de ser mujeres. Me gusta mucho Nobara, por ejemplo, porque a ella le gusta verse bonita y atractiva, pero cuando tiene que pelear, pelea y es una bestia. Básicamente no tienes héroes perfectos y aunque los villanos hay varios que son maldad pura como Mahito, Sukuna, Joffrey, Ramsay, etc. Y sé que los villanos complejos no son exclusivos de estas dos series, pero quería utilizarlo para hablar de Cersei, la maldita de Cersei, que es muy despiadada, pero tiene ese punto de que por lo menos es buena madre y protege a sus hijos. Y tienes el caso de Naoya, que son personajes similares, Cersei y Naoya, porque son dos villanos que logran que tú los odies y los detestes de verdad. Y ahora que estamos hablando de odio, esto me lleva al punto final, punto número 5. El autor odia a sus personajes. Si has visto Jujutsu Kaisen, sabes que el peor enemigo de Itadori no es ni Mahito, ni Sukuna, ni nadie más que Gei Akutami, el autor. Lo mismo con Juego de Tronos. Si lo has visto, sabes que el peor enemigo de los Stark no son ni los Lannister, ni los Bolton, ni los Targaryen. Es George R.R. Martin. Es el desgraciado que escribe esta historia. Hace un tiempo yo leí una frase que decía que Juego de Tronos es la demostración de que a la audiencia no tiene que dársele lo que ella pide, sino lo que le corresponde. Y creo que Gei Akutami se tatuó esa frase en el brazo y donde sea, porque parece que lo entendió. Arthur Schopenhauer creía que la vida estaba hecha de sufrimiento y a su manera tenía razón. Los buenos escritores entendemos que una buena historia no puede avanzar sin sufrimiento, incomodidad o complicaciones para los protagonistas. Y aparte que vuelve a tocar el tema del realismo. Mira, fíjate esto. Yo llevo una temporada interesante trabajando como guionista para youtubers, particularmente haciendo mucho como guionista para youtubers centrados en lo que es el true crime, en español casos de crímenes reales. Y he tenido que investigar y escribir sobre cada caso, sobre cada situación espantosa y horrible, que a veces pienso que si el mundo en el que vivimos es una historia, el que la escribe es un gran escritor, pero puede llegar a ser bastante cruel. Como mínimo no le puedes decir al que te diga eso que no tiene razones para pensar. Itadori, que es un chico empático, amable, bondadoso, una de esas personas a la que no le gusta ocasionar sufrimiento y que valora la vida, acaba siendo torturado emocional y mentalmente por más de un psicópata conforme la historia avanza. Lo mismo le pasa a Sansa Stark, una chica muy empática, sensible, muy emocional y un poco tonta, que acaba siendo maltratada por más de un desgraciado conforme la historia se desenvuelve. Añadir que para momentos satisfactorios, cuando Sansa se las cobra toditas a Ramsay o cuando Itadori se las cobra a Mahito, hermoso. Satoru Gojo, ese héroe, ese defensor, el más fuerte de los hechiceros, el que los iba a salvar y proteger, la esperanza de la humanidad, es partido por la mitad justo en la última batalla cuando creíamos que había salvado el día finalmente.
Robb Stark tiene que ver cómo apuñalan a su esposa embarazada delante de él antes de que lo maten enfrente de su madre. Yoshino Junpei pierde a su propia madre antes de que lo asesine una persona en la que él había confiado. A Varys lo queman vivo, Daenerys se vuelve loca, pasa de todo en esto. Estos dos tipos parece que les encanta torturar a sus personajes, pero lo interesante para que los escritores nobles no se queden con la idea de que para ser un buen escritor hay que torturar a tus personajes, no es eso. Para ser un buen escritor tienes que darle un sentido a todo lo que sucede. Si no me equivoco era Chekhov quien decía que si en una escena tú ibas a colocar un rifle pegado en una pared, ese rifle tenía que ser disparado inmediatamente después en el siguiente acto. Como escritor, la función, y esto lo hacen muy bien estos dos tipos, es darle un sentido al sufrimiento de los protagonistas. Itadori sufre todo lo que sufre y atraviesa un conflicto interno entre si deberían matar o no a sus enemigos, hasta el final decir, si tengo que hacerlo lo voy a hacer porque es mi función y no me queda de otra. Y Sansa pasa de ser una chica completamente indefensa y llorona a tomar el control de su vida y volverse bastante de cuidado. El dolor está, pero consigue que los personajes avancen y evolucionen de una manera que tú sientes que vale la pena porque han sufrido por ese desarrollo. De nuevo, no es la crueldad por la crueldad, sino darle un sentido a lo que sucede a lo largo de la historia. Mira, al final esto de comparar series es muy divertido, pero las dos tienen su propio toque, cada una tiene su propia sazón. Jujutsu Kaisen no es Juego de Tronos y Juego de Tronos no es Jujutsu Kaisen, pero lo importante al final es valorar cada historia por lo que la hace única y especial y disfrutar lo que tiene. Me gustaría saber cuál es ese anime que tú crees que encaje mejor con Juego de Tronos en lugar de Jujutsu Kaisen. Y dicho esto, gracias por llegar hasta aquí, te mando un abrazo, te cuidas muchísimo y nos vemos en el próximo.